Hola, hola, amigos, buenas tardes. Soy Héctor Hudson y esto es el programa de Mente Sana en Corpo Sano, un trabajo que estamos haciendo con historiadores, un tema que nos apasiona, que es precisamente el pensar en la mente sana como un elemento importante, integral del ser humano. Cuando estamos hablando de un tema de crecimiento, de mejora personal, de que nos guste lo que vemos en el espejo, pues tenemos que hablar también de la mente sana. Precisamente yo creo que lo que nos llena de orgullo son los logros tanto corporales, físicos, estar bien, pero también estar bien con tu sociedad, estar bien con tu trabajo, estar bien con tu entorno. Y bueno, pues ese es precisamente el sentido de este programa. Estamos iniciando el día de hoy, estamos iniciando con este programa de Mente Sana por primera vez. Me gustaría que nos mandaran un mensaje de dónde nos están saludando, de dónde nos están viendo. Aquí vamos a estar leyendo los mensajes de todo mundo. Y bueno, pues antes que nada, quiero saludar a nuestro compañero, nuestro colega que va a estar aquí colaborando con nosotros en la sesión de hoy, el distinguidísimo Jaime Villarreal. Jaime, bienvenido. Hola, ¿Cómo has estado? muy bien, muy contento de estar aquí, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Felicidades por el arranque, por el inicio de tu programa. Sí, oye, muchas gracias. Aquí estamos, Jaime. Qué bueno. Y bueno, pues yo no sé cuál es tu pensamiento, cuál es tu deseo para este programa, para este espacio. ¿Qué es lo que tú buscarías en una mente sana? Pues fíjate que a mí me gustaría ver en el programa formas, ideas, inspiración para poder desarrollar más la mente. Bueno, escuché de niño que la mente la usábamos en un 10%. Luego me enteré que no es exactamente así, sino que más bien el cuerpo humano y la mente humana tienen una capacidad enorme que no usamos porque está de reserva, no la necesitamos, pero sin duda hay personas que usan más esta capacidad mental, como lo platicamos el otro día en la entrevista, pues que desarrollan su memoria, tienen más conocimientos, tienen una capacidad de practicar la lógica, llegar a deducciones, ser creativos, y eso tiene que ver con el desarrollo mental y es algo que se puede hacer. Entonces a mí me encantaría ver mucha gente uniéndose a tu espacio, compartiéndolo, recomendándolo y sobre todo, yo aquí voy a estar los días que me invites, pero además como audiencia, como espectador, yo voy a estar todos los días porque a mí particularmente me interesa mucho este tema. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, claro, es enriquecedor y además es muy bonito. Es un tema que te enriquece mucho, el que uno de repente vea ciertos temas de crecimiento personal, de cultura, de desarrollo intelectual. Pues la verdad es que te hace entender tu mundo, te hace entender tu entorno, te hace entender de repente y dimensionar dónde estamos, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo cosas sorprendentes y maravillosas, ¿eh? La verdad es que me llama mucho la atención pues todo lo que de repente vivimos el día de hoy. Mira, pues ya Carmen aquí nos manda un saludo diciendo que ya nos compartió. Por supuesto, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues que nos digan nuestros amigos de dónde nos están viendo. Hay gente que nos ve desde Argentina. Ayer me llamó la atención. También gente que nos compartió desde Perú, ¿no? Mira, ya aquí alguien está de repente reclamándote que los abandonaste en la ¡Ay, mañana, no! ¿no? No, 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 ahí estuvo en la mañana, claro que sí, por supuesto. Y entonces el reclamo sería para mí, ya no sé. Bueno, Sí, oye, mira, el día de hoy vamos a hacer 3 regalos, vamos a hacerle 3 regalos a nuestros amigos. Vamos a decir a lo largo del programa algunas cosas por las cuales vamos a dar regalos a nuestros amigos y vamos a hacerlo por diferentes plataformas. Nos interesa mucho pues que entiendan también compartirles el mensaje de que este programa también está puesto por Historiadores. Historiadores es el canal de YouTube que maneja los temas de historia. Aquí, bueno, pues entonces lo que sería Mente Sana en Cuerpo Sano va a estar
sacando temas de historiadores, vamos a estar sacando algunos temas de historia, sobre todo porque los temas de historia terminan siendo muy inspiracionales. Y si quieres, vamos a empezar. Mira, el día de hoy vamos a estar hablando de nuestros enemigos. Tú sabes que hay un término que yo creo que a la gente no le gusta, que serían nuestros enemigos. ¿Tú crees que la gente es normal que tenga enemigos? Pues mira, yo creo que hay situaciones adversas, evidentemente todo es relativo, pero cuando una persona tiene un propósito, pues sí puede haber enemigos, hay personas, situaciones. En la mañana yo hablaba de ideas que nos juegan en contra. Imagínate, una idea que tenemos en la mente que nos está saboteando. Podríamos decir que es un enemigo. Claro, claro, por supuesto. Bueno, y la verdad es que, por ejemplo, gente que llegó a ser grande, como Napoleón, como Julio César, ahí tenemos una imagen de Napoleón y Julio César que queremos compartir con nuestros amigos. Estos grandes personajes, por supuesto que yo creo que al final son admirables, están haciendo una serie de cosas en su vida muy importantes, y eso de repente pues les generó ciertas enemistades. ¿Por qué? Porque al final puede ser que alguien entre en competencia con otra persona, o que alguien de repente sus propósitos pues a alguien no le gusten, le generan alguna dificultad. Mira, ahí tenemos a Julio César y a Napoleón. Entonces, pues por supuesto que estos personajes al final, bueno, Julio César terminó asistiendo al Senado, y a la hora de asistir al Senado se le acercó un tipo, parecía como un tipo pobre, lo agarró de la túnica, lo empezó a jalonear exigiéndole cosas, pero eso era una señal. En ese momento todos los senadores se pusieron de pie, lo rodearon y lo apuñalaron. Y a la hora de que vieron el cuerpo ya apuñalado, finalmente que murió ahí Julio César, encontraron que tenía 79 puñaladas. Entonces la verdad es que termina siendo, oye, pues ¿qué pasó, no? Porque siendo un personaje tan importante que logró tantas cosas buenas para los romanos, sobre todo mucha riqueza, sobre todo les expandió sus territorios, la verdad es que hizo que el país floreciera y la sociedad de repente también tuviera una visión popular. Él vio mucho por los pobres de Roma, él no quería que los ricos se beneficiaran de la política, y precisamente eso le generó enemigos. Entonces, pues esa enemistad viene a como terminó el pobre Julio César. Entonces, bueno, pues yo creo que me parece normal que de repente alguien tenga enemigos. ¿Tú sabes cuáles son mis enemigos? No creo que tú tengas enemigos. Bueno, mis enemigos, te voy a decir aquí en secreto, mis enemigos son el Pingüino y el Guasón, pero tú... No, por favor. Mira, nos están mandando saludos. El Pingüino y el Gansito. Con mi payasada, ¿no? Saludos desde el Estado de México. Dulce, muchas gracias, Dulce. Sunshine. No me salió antes se salió antes de la conexión, por eso da la explicación, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí seguimos. Mándanos sus saludos, por favor. Díganos desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están mandando saludos, dónde nos están escuchando. Vamos a dar diferentes obsequios. Entonces, bueno, pues yo creo que ese sería parte de la idea. Alguien que nos diga, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, ¿quién sería alguno de sus enemigos o qué sería alguno de sus grandes enemigos? Él tuvo muchos enemigos, tal vez muy conocidos. Hay obras musicales que de repente se hicieron en honor a las batallas que él tuvo, y por supuesto que si estamos hablando de batallas, tuvo enemigos, ¿no? Fíjate, Héctor, que a mí me parece algo muy curioso en los ejemplos que tú nos mencionaste. Julio César acumuló mucho poder. Había mucho poder en su persona, en su actividad. En el caso de Napoleón creo que podemos observar lo mismo, hay una acumulación de poder. Y bueno, sin entrar en temas de política, simplemente como un ejemplo, los presidentes, ¿verdad? Para no hablar de ningún país en particular, los presidentes también acumulan poder en cuanto toman el poder, vaya, así se le llama, ¿no? Tomar el poder. Mucha gente se refiere a iniciar un periodo presidencial de esa manera. Recuerdo que Napoleón no creo que lo hayan apuñalado tantas veces, pero sí lo encerraron en una isla. Sí. O sea, lo sacaron del continente, si no recuerdo mal. Es que fue hace muchos años, amigos. Fue hace muchos años que lo estudié.
Entonces, no estoy tan viejo. Entonces, imagínate qué habrá hecho el señor para que quisieran sacarlo del continente. Le dijeron, tú no te puedes quedar aquí porque te... Es más, creo que se salió de la isla y lo volvieron a regresar. ¿Qué lleva a una persona a acumular tanto poder? Fíjate que al final, bueno, es que Napoleón lo mandaron a una isla chiquita. Era como un reconocimiento para él, que de todas maneras, aunque perdió y sus enemigos no lo querían, lo mandaron a una islita ahí en el Mediterráneo, la isla de Elba, pero terminó escapándose, regresó a Francia, tomó el poder otra vez y volvió a la guerra. Entonces, al final, cuando volvió a perder en la batalla de Waterloo, ahora sí, unos de sus enemigos, pues al final terminaron mandándolo a una isla, ahora sí muy lejana, es una isla sumamente alejada. Hoy, por ejemplo, solamente tienen en el lugar de la isla, se llama la isla de Santa Elena, pues tienen solamente un local de un café, que es el que tiene internet. Está tan lejos la isla que es imposible comunicarse. Es una isla que está con un clima espantoso, está al sur del Océano Atlántico, entre África y Brasil, pero ahí perdido en el mar. O sea, la verdad es que sí era imposible ya que se escapara, ¿no? Saludos desde Toluca, Patricia nos escribe. Muchas gracias, Patricia. Por supuesto, díganos qué temas quieren que platiquemos en esta sesión. Y bueno, pues todavía no tenemos el ganador. Le vamos a dar un talento. Bueno, en realidad esta moneda corresponde a 10 talentos. Esta moneda, como recordarás en nuestra primera sesión la semana pasada, habíamos platicado de que la persona que lo trajera en la bolsa se debe de acordar que tiene talentos y que esos talentos los tiene que explotar, tiene que volverse una persona que aproveche sus talentos. La providencia, Dios, la naturaleza, la vida te dio una serie de talentos, estás lleno de talentos y la idea es efectivamente reconocer que tienes esos talentos y llegar más adelante, llegar a explotarlos para volverte una persona mucho más fructífera. Y por supuesto que yo creo que eso se logra a partir de compartirlo con los demás, ¿no? Yo tengo el talento de hablar bien en público, nada más que eso hay que fortalecerlo, hay que hablar y hablar y hablar. Yo tengo el talento de tocar la guitarra, pero eso no sirve si no se comparte. Bueno, sí sirve, pero en realidad es que eso, compartirlo, compartes riqueza con los demás. Esa es precisamente, yo creo que la esencia del tema de crecimiento personal, de una mente sana, ¿no? Fíjate que, bueno, quiero nada más antes de iniciar nuestro tema de los enemigos, quería comentarte, fíjate que tenemos en esta semana, como sabes, nuestro programa va a ser los martes. Esta semana vamos a tener varios eventos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, fíjate, hoy 27 de octubre, pero de 1275, el año 1275 se fundó la ciudad de Ámsterdam. ¿No? Ahorita te voy a decir por qué saco eso a referencia, es algo muy impresionante. Mañana celebraríamos también, 28 de octubre, que se inauguró la Estatua de la Libertad en el año 1886. Fue un regalo que le dieron los franceses a Estados Unidos. Y entonces al final les regalaron la Estatua de la Libertad. Tienen la estatua, pues que es una estatua enorme que está ahí hermosa en Nueva York, en medio del mar, en una islita. Y bueno, pues al final tenemos la Estatua de la Libertad. Los franceses tienen una Estatua de la Libertad también chiquita ahí en el río Sena. Es un río que pasa ahí en medio de la ciudad y ahí tienen una Estatua de la Libertad en chiquito, que precisamente pues la idea sería que los franceses y los Estados Unidos compartieron la idea de libertad, de justicia, de igualdad ante la ley, en más o menos una etapa parecida, y por eso tenían algunas similitudes, algunos temas que compartían, y por eso es que Francia le terminó regalando la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos en el año 1886. Bueno, ya tenemos un ganador, ¿no? Dai Sunshine nos dice que Rusia y España fueron enemigos de Napoleón. Sí, claro que sí. Rusia, sobre todo, bueno, pues tenemos que Rusia de repente perdió
algunas batallas, pero finalmente le ganó a Napoleón abandonando la ciudad de Moscú, y la ciudad de Moscú se quemó, y para eso Tchaikovsky hizo una obra vamos, impactante, impresionante, que es la Obertura 1812. Entonces, la verdad es que es algo impresionante, ¿no? Bueno, fíjate que también, y es parte de lo que te quiero decir dentro de las efemérides, el 30 de octubre sería el próximo sábado, el 30 de octubre, pero de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, en una protesta en contra de la Iglesia Católica en Roma, en contra del papado, y al final eso terminó generando el cisma que provocó la separación entre los protestantes y los católicos en Europa. En 1517, Martín Lutero sería el que hizo ese acto, pero ese acto es el que precisamente marca un poco esa división. Y bueno, vas a creer, y por último te comento, fíjate que entre el 1 de noviembre, que va a ser el domingo, y el 2 de noviembre, que va a ser el lunes, sucede que pasaron varias cosas. Fíjate, en el año 1042, el 2 de noviembre, hubo una marejada que afectó a Holanda, todo lo que sería la zona de los Países Bajos. Una cosa impresionante, arrasó con ciudades a lo largo de todo lo que sería la costa. Como sabes, Holanda y parte de esa zona de los Países Bajos está construida sobre el mar. Es una ciudad que, pues, lo que hicieron fue que con los molinos de agua y con bombas estuvieron sacando el agua, lograban llegar a la parte de tierra, empujaban el agua y la hacían que se ganara tierra al mar, pero llegó un momento que de repente hubo una afectación en esa zona, pero esto fue una marejada que afectó toda la zona de tierra y toda la zona que le habían ganado al mar. Y bueno, pues al final eso fue impresionante. Eso fue en el año 1042, el 2 de noviembre. Bueno, pero vas a creer que el año 1170, es decir, casi 160 y tantos años después, 130 años después, hubo otra marejada igual. Y tracas que afecta, pero esta marejada afectó Bélgica, Holanda y todo Alemania, el norte. Pero eso fue el 1 de noviembre. Entonces tú dirías, oye, qué curioso, ¿no? Más o menos la misma fecha. Bueno, pues vas a creer que en el año 1436, el 1 de noviembre, volvió a haber una marejada que afectó los mismos lugares. Entonces nosotros, que de repente nos pareció sorprendente el terremoto del 19 de septiembre y que a los 32 años volviera a presentarse otro terremoto el mismo día, pues la verdad es que las casualidades para los holandeses y los alemanes y los belgas fue algo también sorpresivo. Oye, ¿cómo es posible que hayamos tenido un evento tan terrible, tan terrorífico, que nos haya afectado a los países, a las ciudades? Arrasó con ciudades y con aldeas que desaparecieron completamente. Y ¿sabes qué? Creo que es un ejemplo perfecto de por qué es importante estudiar la historia. En México, bueno, tú sabes que se conmemora, no se celebra, se conmemora el sismo, el 19 de septiembre, que es una forma de no olvidarlo. Antes de que las redes sociales nos recordaran de los cumpleaños, porque ahora mucha gente usa eso, pues la historia nos la recordaba el calendario. Efectivamente, este ejercicio de recordar lo que pasó en un día determinado es una forma de no olvidarnos de lo que pasó. Si estos pueblos, estos países se hubieran acordado de lo que pasó, probablemente se hubieran preparado. Perdón. Por ejemplo, si alguien estudiara la epidemia que hubo a principios del siglo XX en el mundo, pues probablemente hubiéramos estado mejor preparados para lo que está pasando ahorita. Eso es uno de los riesgos de olvidarnos de la historia, ¿verdad? Sí, la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón, y lo decía en un sentido positivo y en un sentido negativo. Y yo creo que el sentido negativo es el que no estudia historia está condenado a repetirla, ¿no? Y bueno, vemos casos así que de repente se nos olvidan hacer referencia a la historia y pues termina siendo algo que afecta.
terriblemente. Bueno, pues fíjate, vamos a entrar un poco en el tema de los enemigos. Fíjate que te quiero contar una historia. Ahorita tenemos ahí dentro de las imágenes que queremos compartirle a nuestros amigos, tenemos la imagen de unos soldados griegos. Todos los soldados griegos se llamaban hoplitas, y los hoplitas tenían un escudo que ellos hacían. El escudo marcaba un poco la imagen de la familia, y marcaban, mira, ahí están los hoplitas. Como un logotipo. Sí, es como el logotipo de la familia. Entonces, bueno, pues sucede que, por ejemplo, los soldados espartanos, que eran temibles, eran soldados muy fuertes, ellos, sus madres, les decían, ¿sabes qué, hijo mío? Ve a la lucha y regresa con tu escudo o sobre él, porque, bueno, pues al final, si moría, pues entonces los demás compañeros terminaban cargando el cuerpo del soldado con su escudo. Entonces, pues por eso es que le decían las mamás eso a los soldados espartanos. Esparta es una ciudad que está en medio de una zona bien bonita que se llama el Peloponeso, aunque no tenía mucha vegetación, y la verdad ellos tenían unas condiciones bastante duras de naturaleza. La verdad es que destacaron porque se volvieron unos tipos súper ejercitados. A los 6 años, a los niños los separaban de su mamá y los metían a las academias de guerra, y entonces un niño aprendía de los niños más grandes y aprendían a luchar. Al final terminaban de repente así creciendo y tenían que aprender a hacer mucho ejercicio. Eran soldados súper fuertes. Y bueno, hay carreras y hay gimnasios, ¿verdad?, que usan esa imagen de los griegos, específicamente de los espartanos. Hay películas también por ahí que seguramente mucha gente conoce. Estos valores físicos, estos valores del carácter, que tienen que ver con muchos aspectos de la personalidad, pues se rescatan ahora, ¿verdad? Mucha gente está consciente de esto. Sí, claro. Pues a ver, vamos a ver si alguien nos puede escribir para llevarse el segundo obsequio. Ya Dee Sunshine se llevó su talento, una moneda de 10 talentos que tiene la imagen de Winston Churchill. Mira. Ella, cuando lo traigan en la bolsa, pues se acuerde, perdóname, dije ella y no sé si sea él o ella, perdón. Es ella. Bueno, pues entonces que traigan la bolsa la moneda y diga, sí, cierto, yo tengo 10 talentos. ¿Cuáles son mis 10 talentos y voy a salir adelante? Bueno, pues vamos a regalar otra moneda, ¿no? Ahorita al final del programa vemos con Dee Sunshine cómo nos ponemos en contacto para poderle hacer llegar sus monedas. Y bueno, pues tenemos otra de 20 talentos. Esta tiene la imagen de Mikhail Gorbachev. Entonces, bueno, pues Mikhail Gorbachev aquí tiene la imagen de este señor, y son 20 talentos. La idea es que, bueno, pues que nuestros seguidores logren juntar las 5 monedas que tenemos en la parte de historiadores, en la parte de mente sana, en cuerpo sano, que estamos estrenando el día de hoy, y bueno, pues que queremos compartirle a todos nuestros amigos. Estamos de fiesta el día de hoy porque estamos haciendo precisamente este programa que queremos compartirles, que queremos que sirva para tu crecimiento personal. Fíjate que entonces, platicándote un poco acerca del tema de los soldados griegos, fíjate, vamos a regalar una moneda a aquella persona que nos escriba de dónde nombrarían otra ciudad griega que hubiera habido soldados que combatieron en las diferentes guerras. Hay guerras de la Grecia clásica que se enfrentaron a diferentes grupos. Uno de los grupos, pues, por ejemplo, serían los persas. Los persas tuvieron invasiones, una invasión en el 499, que fue una invasión que hicieron los persas desde la parte de Turquía, para poder pasar por lo que es ese estrecho. Es un pedazo de mar que divide a Asia de Europa. Entonces, para poder pasar por ahí, los persas lo que hicieron fue poner un barco tras otro, y los barcos así formaditos terminaron haciendo un puente para que por ahí pasaran los soldados, y una cantidad bestial de soldados persas invadieron Grecia. Y entonces, bueno, pues si fueron arrasando los diferentes pueblos, bajando hacia la zona de Grecia, dirigiéndose hacia el sur de Grecia,
y bueno, pues algunos soldados de repente ahí combatieron. Y finalmente hubo una batalla, la batalla de un lugar que se llama Maratón, y en ese lugar terminó ganando el ejército griego, que tenía que avisarle a la ciudad de Atenas que habían ganado. Entonces agarraron a un soldado y le dijeron, a ver, tú vas a correr para llegar antes de que lleguen unos barcos persas, porque si llegan los barcos persas a Atenas, la ciudad se va a rendir, porque también había barcos que querían llegar por mar. Claro. La ciudad se va a rendir, pero si saben que ganamos en la batalla en tierra, pues ya no se van a rendir. Entonces mandaron a este señor y corrió 42 kilómetros. Los 42 kilómetros que son la distancia entre el espacio de Maratón, lo que es el valle de Maratón, y la ciudad de Atenas, y son 42 kilómetros y unos cuantos metros, y finalmente llegó el soldado Filipides, que era un mensajero, llegó corriendo, pero durante toda la guerra estuvo corriendo de un lado a otro. Entonces, al final, como terminó corriendo muchísimo, cuando hizo esta última carrera para avisar, que además no podía detenerse, llegando, dijo, vencimos, y cayó muerto. Y pues es una leyenda impresionante, lo cual funda la carrera de la competencia del maratón con la que se cierran las Olimpiadas. Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy emblemático. Eran 42 kilómetros y le agregaron el pequeño pedazo, porque a la hora de que se hicieron las Olimpiadas modernas, el rey de Grecia lo iban a sentar en un lugar y dijo, no, yo quiero sentarme en este espacio. Entonces le movieron las tribunas, corrieron un poquito más de espacio, y entonces esa distancia, esos cuantos metros, son los metros adicionales que se le agrega a los 42 kilómetros de distancia entre maratón. No sabía eso. Entonces al final es porque movieron las tribunas del rey. Y por eso son los metros de la carrera de maratón, una carrera que uno tiene que prepararse muchísimo, no es así nada más de ocurrencia, ¿verdad? Me acuerdo que nos decías que la historia era, además de útil, el estudio de la historia es útil, es práctico, es entretenido y hasta divertido. La historia está llena de anécdotas de este tipo. Amigos, ustedes seguramente van a escuchar muchísimas en este espacio. El hecho de que haya caído muerto, bueno, mucha gente inclusive no sabe que Maratón, el nombre de la competencia deportiva, viene del nombre de la ciudad, ¿no? Del valle que nos mencionabas. Pero estos datos, por ejemplo, chuscos de lo de la silla de la persona, del emperador, ¿verdad? Era la silla del rey. Rey. Eso es una cosa muy curiosa. Hay datos en la historia, por ejemplo, el 16 de septiembre me parece que festejamos la independencia en México, a pesar de que fue la madrugada, dicen que fue la noche fue la madrugada del 16, el llamado a levantarse en armas, pero lo festejamos el 15 en la noche, porque esa es la verdad, el festejo fuerte en México es el 15 en la noche, porque me parece que fue el cumpleaños del presidente en turno, de Porfirio Díaz. Sí. Él quería celebrar la independencia el día de su cumpleaños, el 15 de septiembre, y entonces la cena importante no era el 16, sino el 15. Entonces, la historia está llena de datos curiosos, entretenidos, pero que también nos dan un poco de reflexión, ¿no? Cómo un gobernante puede alterar la distancia que ahora corremos. Yo he corrido un maratón un par de veces. ¿Cómo el ejercicio del poder llega hasta ese punto, no? Sí, no, por supuesto. Son el tipo de cosas que de repente llaman mucho la atención. Y bueno, pues entonces, a ver, vamos a regalar entonces la moneda de los 20 talentos a quien nos diga una ciudad griega que haya combatido contra sus enemigos, que eran los persas. Entonces los griegos tenían enemigos, los persas, aunque los mismos griegos tenían enemistades entre las mismas ciudades. Entonces una ciudad se enfrentaba con otra y tenía guerras, así es como de repente siempre estuvieron en guerra. Por eso los espartanos, que nombramos hace un momento, pues se preparaban mucho para la guerra. La misma guerra de Troya es un evento de enfrentamiento entre ciudades griegas, nada más que Troya está en el otro lado del mar Egeo, está en la zona de Turquía. Ahí es donde está se enfrentaron a los griegos en el año 499. Sucede que de repente llegó un personaje, un persa, que se llamaba Ciro.
Y entonces Ciro se acercó con varios ciudadanos griegos, estuvo ahí dando vueltas en Grecia, y le estuvo pidiendo a varios griegos que él les iba a pagar y que fueran a combatir con él, porque había ciudades en la zona de Persia, en el territorio persa, que se rebelaban en contra del gobierno persa. Entonces quería soldados fuertes, preparados, y los iba a contratar como mercenarios. Un mercenario es eso, es un soldado que se le paga para que combata pues en una batalla, en una guerra, aunque él no tenga nada que ver, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues varios soldados griegos participaron y sucede que se enteró un señor que se llamaba Genofonte. Genofonte se enteró de esa situación, quería que hubiera, vamos, él quería saber si debía de participar o no. Él no era soldado, él era un orador, un filósofo, un historiador, y bueno, pues sucede que al final de repente fue a una ciudad que se llama Delfos, en donde está el oráculo. El oráculo es un sacerdote, es un adivino. Fíjate que ahí en Delfos hay unas grietas, una grieta particularmente que es como de aguas termales o de, vamos, hay unos sulfuros ahí que salen. Entonces, de repente, por sus celebraciones religiosas, ellos utilizaron esa grieta en donde salían fumarolas y aventaban a unas serpientes que se dan en esa zona, que son las serpientes pitón. Poco a poco este tema se fue volviendo una rutina, entonces al final construyeron un templo arriba de la grieta y arrojaban la serpiente pitón a la grieta y encerraban a unas mujeres allá dentro del templo y les cerraban las puertas, no tenía ventanas. Entonces ellas se ponían a respirar ese gas y a la hora de estarlo respirando se entraban en trance porque son gases que las hacen alucinar. Entonces al final el sacerdote les abría la puerta y las pobres mujeres ahí estaban convulsionadas en el piso, todas agitándose. Entonces al final todo lo que es los ruidos que hacían, las palabras que decían, el oráculo se acercaba y los interpretaba. Mira, lo que está diciendo la pitonisa, que toma el nombre de la sacerdotisa que interpreta con los gases y que dice ruidos, es la pitonisa. Y el que interpreta es el oráculo. Entonces, al final el oráculo le dijo a Genofonte, sabes que sí tienes que ir porque tú vas a ser el rayo de Zeus. Y pues entonces Genofonte decidió ir a combatir. Entonces sucede que de repente empezó se juntaron como unos 10,000 soldados griegos que fueron a la zona de Persia. Cuando finalmente llegaron a la zona de Persia, estuvieron combatiendo, los soldados griegos se dieron cuenta de que Ciro los había engañado. No querían poner pacificación en ciudades en Persia, lo que querían era hacer una guerra para quitar a su hermano, que era el rey. El hermano de Ciro era Artajerjes, que era rey que vivía en la ciudad de Babilonia, y Ciro lo que quería era quitarlo y ponerse él como rey. Entonces, por eso había contratado mercenarios griegos. Cuando los griegos se dieron cuenta, le reclamaron, oye, ¿por qué nos engañaste y nos dijiste esto? Y Ciro lo que ofreció fue, pues yo les voy a dar un poco más de dinero. Y pues con eso se tranquilizaron, fueron a la primera batalla y sucede que en la primera batalla matan a Ciro. Y ellos se quedaron ahí en medio de la zona de Persia, totalmente rodeados por los persas. ¿Y ahora cómo le hacemos? Entonces, pues como eran soldados mercenarios, los persas estuvieron ahí intercambiando mensajes con ellos y les dijeron, a ver, mándenos a todos sus comandantes, nos vamos a reunir. En esta reunión vamos a platicar a ver cómo le hacemos para que ustedes se retiren. Entonces todos los comandantes de los griegos acudieron a esa reunión y ahí los persas lo que hicieron fue cortarles el cuello a todos los comandantes griegos. Los griegos, que te digo que eran como 10,000, estaban asustadísimos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver nuestro problema? ¿Cómo vamos a estar regresando a nuestras casas? Nos van a matar. Y asustadísimos, finalmente Genofonte se dirigió a todos y les dijo, ¿saben qué, señores? A ver, ya, vamos a resolverlo. Tenemos que declararle la guerra a los persas. Dentro de esa guerra vamos a ser amenazantes.
Cualquier persona que quiera mediar, que quiera poner una condición intermedia, lo expulsamos del grupo, no puede estar con nosotros. Tenemos que combatir a los persas y ser temibles. Y así es como vamos a tratar de regresar a nuestra ciudad. Pues así los persas empezaron a avanzar. Un soldado se acercó y les dijo, oigan, ya quieren aquí negociar los persas, y a ese muchacho que lo expulsan, vámonos de aquí, tú no perteneces, cumpliendo la regla que había dicho Jenofonte. En unos acantilados les pusieron trampas y Jenofonte se dio cuenta porque mandaba gente que fuera a hacer vigilancia y terminaba decidiendo irse por otro lado. Total, imagínate la distancia que tenían para regresar, en 2.500 kilómetros. Y así rodearon acantilados, evitaron trampas, y finalmente cuando llegaron al mar del norte de esa zona, que es el Mar Negro, finalmente encontraron el mar y dijeron, por fin ya podemos regresar a nuestra casa. Porque seguir todo el mar, llegar al estrecho del Bósforo y bajar hacia lo que sería Grecia. Hay un mapa que tenemos ahí de lo que sería el trayecto de la expedición de los 10,000, que fue dirigida por Jenofonte. A ver si nos pueden mostrar esa imagen. Aquí tenemos, mira, en esa zona al norte, a ver si se puede hacer un poquito más grande. Tenemos todo lo que es el trayecto. El primer trayecto es el que salen así, ve esta zona que dice Sardis, ahí vemos la batalla de Cunaxa, que es donde murió Ciro, y todo lo que es el regreso es la línea que queda dirigiéndose desde el río Tigris hacia el norte para llegar al Mar Negro, regresar a la zona de Bizancio y poder cruzar el estrecho del Bósforo para regresar a Grecia. Entonces, bueno, pues imagínate, ese trayecto es terrible, son 2.500 kilómetros, tardaron 3 años en regresar. Pero bueno, pues cuando finalmente vieron el mar, gritaron, mar, mar, y estaban felices de que habían logrado llegar a ver el mar y habían logrado llegar a sus casas. Ahí yo te preguntaría, digo, la historia es un poco extensa, yo te preguntaría, ¿cuáles fueron los enemigos de los griegos? Hubo griegos muertos. ¿Cuáles eran los enemigos de los griegos? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que no solamente tenían enemigos humanos, sino también podríamos considerar un enemigo la naturaleza, ¿no? La distancia, el calor, hay batallas famosas donde el frío, también ahorita que hablaban de Rusia y de Napoleón, hay batallas donde el frío también juega un papel importante, es un arma, un enemigo más a vencer, ¿no? Es sí. Lo que me viene a la mente. Bueno, pues fíjate que yo te incluiría 3 enemigos. Uno sería la pereza. La pereza es un enemigo. O sea, los griegos, por supuesto que tenían enemigos a los persas, ¿no? No los querían ahí, no eran parte de su pueblo. Vámonos de aquí, los querían matar. Es así que mataron a algunos soldados. Pero ¿por qué a los que mataron sufrieron esa situación final? Pues entre otras cosas también porque tuvieron miedo. Ese es otro enemigo, el miedo. Claro, el miedo. ¿No? De la pereza, el miedo, y yo te voy a nombrar al peor de los enemigos del ser humano. El peor enemigo es la soberbia. La soberbia es precisamente creer que soy como Dios. Entonces, mira, aquí ya nos dice D. Sunshine que los persas eran, bueno, pues hace la pregunta, ¿no? Es uno de los enemigos, pero yo estoy preguntando, una ciudad griega que haya sido, además de Esparta, ¿qué otras ciudades griegas antiguas conocemos y podemos enumerar para que les toque la moneda de 20 talentos? La moneda con Mikhail Gorbachev, tenemos 5 monedas, y bueno, pues ahorita D. Sunshine parece que tiene ganas de llevarse una segunda moneda. Ella ya se llevó la parte de la moneda de Winston Churchill, que es de 10 talentos. Y bueno, pues la verdad es que también aquí es interesante. Nos dice, muy interesante, pues el escuchar es más digerible. Apenas estoy leyendo de la Atlántida. Sí, bueno, pues de la Atlántida es una historia, es una historia nombrada por Platón, el gran filósofo griego,
que precisamente nace en otra ciudad griega, que es importante también reflexionar sobre sus ideas. Bueno, pues entonces efectivamente lo que estamos platicando son esos grandes enemigos del ser humano, lo que sería precisamente la gran enemistad, que es tus mismos enemigos interiores, ¿no? ¿Qué hacer con tus enemigos interiores? Estos personajes que te nombro son precisamente, yo creo que importantes, pero porque vencieron a esos grandes enemigos. Ahora, piensa en un Julio César o piensa en un Napoleón, piensa en un alto directivo de una empresa, a ver si no está precisamente venciendo a los tres grandes enemigos que yo te nombro: la pereza, el miedo. La soberbia. Yo creo que serían precisamente los grandes enemigos contra los cuales nos deberíamos llevar la reflexión el día de hoy, como una de las ideas importantes de los grandes enemigos del ser humano, enemigos internos, por supuesto, ¿no? Claro, fíjate que a mí me preguntan mucho en las mañanas cómo motivarse, y bueno, hablando de la pereza, creo que es un tema del que nadie es ajeno. Todo el mundo comprende esta fuerza invisible que nos mantiene adheridos al sillón, a la cama. Todos conocemos esta fuerza paralizante del miedo, que cuando escuchas una voz interna en tu cabeza, ¿no?, que te dice hazlo, y hay otra que te dice no, no lo hagas, ¿no? Ese pareciera ser una persona que te habla. Hasta hay representaciones, bueno, creo que las vemos también en el arte, en la comunicación, en las caricaturas, sin duda, el angelito y el diablito. Yo no sé si haya alguna pintura, digamos, que esté en un museo donde se manifieste también este tipo de enemigos, este tipo de fuerzas, pero son realmente personas imaginarias o reales, no sé, ¿verdad? Quizás una fuerza ahí que no te deja, o la soberbia, ¿no? La soberbia que te hace pensar que eres más fuerte de lo que realmente eres, o que mereces más de lo que realmente mereces. Te voy a decir que eso que yo estoy nombrando ahorita, la soberbia, te hace tener muchas dificultades, y yo creo que es uno de los grandes enemigos del ser humano. Precisamente la soberbia sería la que diría: no, yo no quiero estudiar, yo no quiero leer porque no lo necesito. ¿No? Todo el mundo necesitamos aprender, todo el mundo podemos aprender diario algo nuevo. Y la idea es precisamente vencer esa soberbia, tener humildad intelectual, porque es la que de repente hace que uno pueda llegar más lejos. El logro de tu humildad intelectual, decir, bueno, y si estoy equivocado, y si tengo que corregir algo, tengo que mejorarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Tú no pensarías en que un gran deportista, una persona que tiene un mejor físico, que va mejorando día a día, no necesita esa humildad intelectual precisamente. Sí, por supuesto, y además entender, por ejemplo, el papel de la derrota, perder, es algo, a mí, bueno, tú sabes que a mí me gusta el ajedrez igual que a ti, y a mí algo que me ha enseñado el ajedrez es a perder, porque ganar creo que no es tan difícil aprender. Cuando una persona gana, le gusta, ¿no? Generalmente la gente gana y le gusta. Y en el ajedrez, pues tú sabes que no siempre ganas. De hecho, el campeón del mundo tampoco gana todas las partidas. Entonces, a mí me parece que esta soberbia puede ir disfrazada. Es un enemigo tan peligroso que se puede disfrazar de pereza, ¿no? El miedo también. Yo siempre he pensado que el miedo, la pereza es una especie de miedo disfrazado. Hay gente que dice, es que no quiero estudiar. Bueno, estudiar es delicioso, estudiar es placentero, estudiar es satisfactorio, estudiar es divertido, a menos de que no estés acostumbrado a la incomodidad de no conocer. Hay gente que no se siente cómoda cuando no conoce algo, hay gente que sí. Los investigadores, por ejemplo, los historiadores, se sienten cómodos ante la ignorancia, ante la confusión. Los científicos son felices cuando no saben si la hipótesis que van a comprobar es cierta o no. Se sienten felices con esa ambigüedad, ¿no? Y hay gente que se siente muy incómoda con perder.
los atletas, como tú mencionas, pues no se sienten incómodos al perder. Todos los campeones mundiales, todos los futbolistas, Sí. atletas, beisbolistas, todos han perdido y saben que perder es parte de ganar. Mira, aquí quiero compartir algunos mensajes. María Luisa Chable nos manda saludos, le devolvemos el saludo, muchas gracias. Sonia Urbina, creo que mucho se basa a la ignorancia, a ignorar las consecuencias. Fíjate que, bueno, un poco la idea de hablar de humildad intelectual es precisamente aprender de los errores, aprender de que de repente, oye, yo me equivoqué. Por supuesto que un gran maestro de ajedrez o un gran deportista, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿qué personajes quieres de repente verlos como grandes deportistas? Tienen que encontrar que a veces tienen sus errores y tienen que estarlos corrigiendo cotidianamente. Claro, esa es la forma de mantenerse en la cumbre. Es como si estuviéramos caminando contra las escaleras eléctricas, ¿no? Hay hasta un aparato de ejercicio para hacer como si estuviera uno caminando en las escaleras eléctricas. Sí. Si no estás caminando, ¿qué te pasa? Te caes. Te vas para abajo. Sí, ¿no? Sí. Baja la escalera. No, y adiós, pues bájate. No, y fíjate que aprender de historia, aprender de cualquier área del conocimiento humano, en realidad tiene una parte de humildad intrínseca. Cuando yo quiero aprender, estoy reconociendo que hay algo que no sé. Es evidente que todos ignoramos la mayor parte de lo que hay que aprender. Eso es evidente y el que no se dé cuenta, pues es un necio. Pero el acto de inscribirte en un curso, en un taller, tomar un reto como los que hacemos aquí en Corposano, participar en una asesoría, tomar una asesoría, tener un mentor, un coach, es deshacerte de, bueno, vencer al enemigo de la soberbia, vencer al enemigo de la ignorancia, del miedo, de la pereza. Es un acto valiente, yo diría, no sé qué piensan amigos, el inscribirte a un curso, tomar asesoría, a mí me parece que es algo que muestra fortaleza de carácter y no lo contrario. Fíjate que ahora que estamos terminando el mes de octubre, también uno de los temas que yo quería aprovechar para recordar en esta primera sesión de Mente Sana en Cuerpo Sano es el caso de una mujer que vivió unas cosas terribles. Esta mujer fue María Antonieta. María Antonieta fue reina de Francia. Desde niña la educaron y la prepararon para ser reina. Al final sus papás decidieron cuál era su futuro y la hicieron que a los 14 años se casara con el rey con el príncipe de Francia, que en Francia el heredero al trono se le dice delfín. Entonces, bueno, pues se iba a casar con el delfín, con el heredero al trono. Ella iba a ser la nueva reina tan pronto se muriera el rey Luis XV. Y entonces, pues efectivamente a los años se murió el rey Luis XV y fue coronada reina. Pero uno de sus grandes enemigos, tuvo muchos enemigos la pobre reina, uno de sus grandes enemigos yo creo que fue la frivolidad, la superficialidad, el no profundizar. Ella estaba destinada a gobernar un pueblo y el pueblo tenía necesidades sociales, había pobreza, había injusticias, la gente quería nuevas libertades y nuevos derechos y la reina y el rey nunca supieron cómo manejarlo. Al grado es su superficialidad y su frivolidad que en una ocasión los pobladores de París fueron al castillo donde vivían y atacaron el castillo y estaban enardecidos afuera. Y la reina pues se acercó a la ventana y se acercaron ahí sus sirvientes a ver con ella qué es lo que pasaba. Y entonces le pregunta a las sirvientes, oigan, ¿y estas personas que están tan enojadas afuera, qué es lo que quieren? Y entonces uno de los sirvientes les dice, pues es que lo que quieren es pan. Y entonces se dice que la reina se volteó y dice, bueno, pues si no hay pan, ¿por qué no comen pasteles? Como, pues sí, para ella era muy normal, ¿no? Pues si no hay pan, no como pastel. No, es que no entendía la situación, no entendía que el alimento básico de la gente era el pan, que por supuesto los pasteles estaban muy alejados de su realidad
y Claro. por supuesto que esa frivolidad era una condición que favoreció pues que todos los enemigos de Francia, de todos los enemigos de la reina, pues le estuvieran atacando. La pobre mujer en octubre de 1793 la guillotinaron y pues todo el pueblo la gritó cosas horribles en público, pero al final yo creo que uno de sus grandes enemigos fue precisamente esa superficialidad, esa falta de profundidad, ese destino que tenía, que iba a ser la reina. Tenía que ser una buena gobernante, tenía que entender a su pueblo, este es el sentido que tiene un gobierno. Y bueno, pues al final no cumplió con ese cometido, por eso, pues en tiempos de mucha barbarie, como fue la Revolución Francesa, terminaron guillotinando al rey y a la reina. Y en octubre fue cuando guillotinaron a la pobre María Antonieta. Fíjate que vamos a regalar el último regalo que vamos a dar el día de hoy, sería el libro de María Antonieta, la novela histórica de un autor austriaco valiosísimo, muy impresionante, todos los libros que ha escrito este señor que se llama Stefan Zweig, es maravilloso, todos sus libros son geniales, y él escribió una biografía de María Antonieta, y esa biografía la vamos a regalar. Pues sería también para aquella persona que nos diga, la primera persona que nos mande que nos ponga el comentario en la página de YouTube, en el canal de YouTube, publicamos el tormento de Cuauhtémoc. Y entonces, bueno, pues al final en el video, pues dicen quiénes estaban presentes cuando mataron a Cuauhtémoc. La persona que nos diga como mensaje en el canal de Historiadores, que nos ponga quiénes son los personajes que estaban presentes en la muerte de Cuauhtémoc, le vamos a mandar el libro de María Antonieta, de Stefan Zweig. Y bueno, pues ¿cómo ves esta historia de la pobre María Antonieta? Pues me parece que nos enseña mucho de lo que nos puede pasar, no solamente a quienes gobiernan, sino a todos. Nacemos en una familia, vivimos en ciertas condiciones y a veces es pues difícil, si no es que imposible, ver la realidad de otras personas. Me parece que es otra de las grandes enseñanzas de la historia. Si le pasó a María Antonieta, nos puede pasar a nosotros, amigos. Gente que no entiende las condiciones en las que viven otras personas. Creo que yo lo que me llevo de esta participación en tu programa, Héctor, es que la historia es muy valiosa, es muy, muy útil. Nadie debería despreciar el estudio de la historia. No es un lujo, yo creo que es una necesidad de cualquier persona que aspire a mejorar como persona, como ciudadano, como gobernante, como líder de empresa, como líder de familia. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues sí, yo me llevo también las anécdotas de las que platicamos, llenas de conocimiento, llenas de reflexiones, y bueno, estoy fascinado de verdad de participar en tu programa. No, pues muchas gracias, qué bueno. Pues fíjate que esto va a ser precisamente nuestras presentaciones de los martes en este espacio. Vamos a estar platicando todos los martes a las 12 en Mente Sana. La idea es precisamente compartirles todas estas ideas que son de crecimiento personal, cómo aprendemos de la historia, cómo aprendemos de temas culturales para que efectivamente haya un equilibrio de aprendizajes, de que también la parte de cuerpo sano tenga una parte de mente sana. Claro. Precisamente haciendo elogio y apología a nuestro buen amigo Juvenal, el gran poeta romano, que decía mente sana en cuerpo sano. Precisamente ese es el equilibrio que nos compartía Juvenal, pues para que no sea nada más un aspecto el que uno está viendo, sino que sea una visión integral. Y bueno, pues efectivamente esa es la idea. Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros ganadores. Tenemos, bueno, todavía falta ver la parte del libro, el que nos ponga el comentario. Y pues sería esto. Bueno, aquí Lee Sunshine nos dice, cuando no te pones en los pies del otro, nos pasa, y es una excesiva soberbia e ignorancia. Precisamente hace referencia
a la parte de la soberbia, que es parte de los grandes enemigos del ser humano, que podremos nombrarlos de nuevo. ¿Te acuerdas cuáles son los grandes enemigos? Los tres grandes enemigos que nombramos. Los recuerdo porque todo el día me peleo con ellos: la pereza, el miedo y la soberbia. Sí, por supuesto. Sí, me acordé. Son los que estamos aquí reflexionando el día de hoy. Y bueno, nada, pues sería esto. Ya nos ganó el tiempo. Y pues me da mucho gusto saludar a todo el mundo, que nos acompañen el próximo martes. Esto fue Mente Sana en Cuerpo Sano. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos nuestros amigos, a María Luisa, a Sonia, a The Sunshine, que estuvieron aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y pues esto fue Mente Sana en Cuerpo Sano. Hasta luego.